Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los colegas, a todos los que están compartiendo este espacio. Me quiero presentar. Soy el doctor Juan Ángel Cabezas Ameti. Soy abogado del Foro de la provincia de Jujuy con ejercicio de la profesión libre, es decir, tengo un estudio dentro de la ciudad de San Salvador de Jujuy en la que ejerzo la profesión en forma privada. Respondiendo a una invitación a la que quiero agradecer también del Colegio de Abogados de Jujuy, vamos a conversar y aprovechar un poco el tiempo que tiene que ver con la ausencia de actividades o el encierro obligado a los que nos somete la enfermedad. Vamos a conversar para avanzar o conocer o proponer algunas ideas acerca de algunas instituciones del derecho, particularmente en este caso del derecho procesal penal, y dentro de lo que es el derecho procesal penal, el derecho procesal penal de mi provincia, de la ciudad, de la provincia de Jujuy, y dentro de lo que es el esquema del derecho procesal, la institución que todos conocemos como la llamada prisión preventiva. Vamos a conocer un poco cómo se maneja el sistema en la provincia y quizás algunas pautas para que en una eventual o futuro reforma o cambio de legislación se puedan pensar en aplicarlas para reformular el sistema y que el mismo termine progresando y adaptándose a los nuevos tiempos. La prisión preventiva es una de las instituciones más graves, más gravosas para la persona porque afecta directamente su libertad ambulatoria, que es uno de los bienes más importantes de los que goza el ser humano. Dentro de lo que es el esquema procesal penal de Jujuy está contenido en el artículo 318 específicamente, dentro de lo que se conocen las las llamadas medidas de coerción, el capítulo de las medidas de coerción, que como todos sabemos, en el ámbito de la provincia van evolucionando desde lo que es la citación, desde lo que es el arresto, la detención en flagrancia, y luego por último la llamada prisión preventiva, que está, como dije recién, contenida en el artículo 318. Este artículo 318 es a la vez, a mi criterio, objeto de críticas porque contiene una formulación de características imprecisas que todos los que ejercemos el derecho penal seguramente lo habremos advertido. Tiene que ver con que este artículo 318 contiene en sus expresiones la caracterización de la prueba plena de la comisión del hecho y además la semiplena prueba de lo que el artículo llama culpabilidad del imputado. La culpabilidad del imputado es un esquema que tiene que ver con un criterio sustantivista del derecho penal de fondo. Al ser derecho penal de fondo, se trata de una materia que debería ser discutida a lo largo de todo el proceso e incluso al momento del debate, de la audiencia de debate. Hablar de culpabilidad en el marco de una prisión preventiva es introducirnos en unos conceptos que tienen que ver con el derecho de fondo y no en el marco del derecho cautelar, como es sin duda alguna la prisión preventiva. Este es un aspecto que considero yo, esto es un criterio propio, debería ser modificado. Este concepto, además, también debo decirlo, no es nuevo y ya ha sido contemplado por uno de los autores del Código Procesal Penal de Jujuy, que es el doctor Lucas Greni, quien ya lo menciona a este supuesto yerro en su libro conocido como el cese de detención. La medida para ser dictada y que se restrinja la libertad de la persona exige una serie de características, entre ellas que el monto de la pena en examen o que vamos a contemplar no admita a futuro una condena de carácter condicional y además exige que exista un peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. Esto responde a parámetros
de carácter nacional y de carácter, diríamos, universal, porque está contenido de ese modo en diferentes tratados de los cuales la nación argentina es tributaria por su incorporación en el artículo 75, inciso 22. Acá yo quiero hacer una pequeña digresión, un pequeño señalamiento, porque me parece importante dejar asentado que deberíamos pensar en la futura evolución de esta medida y, por ejemplo, me parecería sumamente importante el cambio del nomen iuris. Me parece que señalarla como prisión preventiva es darle una entidad que tiene una fuerza que no es la que necesariamente deberíamos pensar que tiene, porque estamos hablando de una medida cautelar. Me gustaría que en una eventual reforma del código la llamáramos por su nombre, la llamáramos como prisión cautelar o prisión por riesgos, lo cual significaría, si bien es cierto, solo un cambio de denominación, no nos debemos olvidar que las palabras que usamos, en el contexto en el que lo usamos, tienen un peso. Y ese peso, cuando uno cambia el nombre de la palabra, puede quizás orientar a los operadores del sistema, en este caso a la magistratura, a entender que la prisión no es una prisión preventiva que no tiene fines preventivos especiales o fines preventivos generales, como son los de la imposición de la pena, sino que sería una prisión por riesgo o una prisión meramente cautelar. Quizás estas denominaciones nuevas ayuden a mantener el sistema dentro de un marco de mayor corrección al momento dictado de la medida, porque nos ayuden desde el lenguaje, desde el inicio, a entender que se trata solo de medidas de carácter provisional, son mutables todo el tiempo. Este instituto se ha mantenido vigente desde las sanciones de diversos códigos de procedimiento, incluso está previsto en el Código Ley 3584 del año 78, vigente hoy en la provincia de Jujuy y aplicable en los juzgados de carácter residual. Me parece también que sería importante, como yo he leído este articulado y he leído el articulado nuevo y además lo he cotejado con otros códigos de procedimientos del resto de la nación, señalar lo que a mi criterio, humilde por supuesto, y en esto abro el debate para el resto de los colegas, son dos yerros, dos faltas importantes de nuestro sistema actual, la ley 5.623. El primero de ellos está vinculado a la cuestión del plazo. La ley 3584 del año 78, con todos sus defectos, contiene, sin embargo, en el articulado y en el capítulo que se refiere a la expresión preventiva, el señalamiento claro de un plazo a partir del cual el juez debe dictar o no la medida. Y dice, son 10 días después de que el imputado presta su declaración. El nuevo código nuestro no contiene ningún plazo, con lo cual el fiscal toma por lo general los 4 meses de la investigación preparatoria, puede tomar después los otros 4 meses de la prórroga y finalmente la última prórroga. Con lo que, en verdad, la técnica pareciera ser que ha dado mayor amplitud al proceso dentro del que la persona imputada está sentada en el banquillo de los acusados sin necesidad de que se resuelva o no si se le va a dictar o no la prisión preventiva. La ley 3584, con todos sus defectos, sin embargo, tenía un plazo. Otro aspecto que me parece que también debemos pensar en la incorporación a partir de una reforma es el vinculado a darle a este pedido de prisión preventiva dentro del código el verdadero tono acusatorio que el código ha querido tener. ¿Qué quiero decir o qué quiero significar con esto? Y lo dije recién cuando hice referencia a otros ordenamientos de la nación. La posibilidad de que el pedido de prisión preventiva cuente con el antecedente, con el previo de una sustanciación. Es decir,
En el actual sistema que manejamos en la provincia de Jujuy, el pedido de prisión preventiva es solicitado por el fiscal y elevado directamente al juez. Y es el juez el que resuelve si corresponderá o no el dictado de esta prisión. No se le da participación a la defensa, es decir, los abogados defensores conocemos después la resolución del magistrado acerca del pedido del fiscal. No participamos en ese paso previo con la denominada sustanciación de este pedido. Me parece a mí que en orden a garantizar la igualdad de armas, la igualdad en el proceso, la igualdad de las partes, y que ambas partes juegan un rol preponderante en el sistema acusatorio, quizás debiéramos pensar en la necesidad de incorporar esta sustanciación en forma previa, lo que nos permitiría a los defensores conocer, primero, que se está haciendo un pedido de prisión preventiva, y segundo, cuáles son los motivos por los que se solicita la prisión preventiva, y en su caso oponernos, y no dejarnos en el último lugar, que es el del recurso frente al dictado de esta prisión preventiva, porque usar un recurso ya es una especie de arma residual que viene con posterioridad a la toma de una decisión, con lo que significa muchas veces que los magistrados no han conocido la opinión de la defensa y luego quedará a criterio de la Cámara, en todo caso, compartir o no la postura del recurso de la defensa. Lo dejo también como inquietud porque me parece necesario que lo contemplemos en la próxima reforma de nuestro Código Procesal Penal. Volviendo a lo que significa la prisión preventiva, tenemos que considerar que se asienta de manera absolutamente indispensable y necesaria en el contenido de un concepto que es la llamada presunción de inocencia, que significa que todas personas son consideradas inocentes hasta el dictado de una sentencia condenatoria luego de un proceso que debe ser llevado también en debida forma. Esto es una garantía de carácter federal y también una garantía de carácter provincial. Lo que es importante para que el foro sepa, conozca, atienda y en su caso explique a la magistratura cuando hace el pedido de terminación de la prisión preventiva o de cese o de finalización de esta detención cautelar es tener en cuenta que la Constitución de la provincia, pese a ser del año 1986, contiene un instituto mucho más moderno que el de la Constitución Nacional del año 94. Y es mucho más moderno porque el artículo 29, inciso cuarto de la Constitución, refiere que toda persona es inocente, dejando de lado el criterio presuncional. Como sabemos, la presunción de inocencia, en el sentido que se interpreta la presunción, tiende a ser un indicio, un enunciado que deberá ser probado en todo caso con otra serie de indicios para que se contemple con cierto grado de probabilidad. La Constitución de la provincia nos dice que toda persona es inocente, es decir, de forma imperativa nos está estableciendo de manera terminante que no es presunción, sino que es categórico y es imperativo. Este es un aspecto que los abogados del Foro de Jujuy tenemos que considerar de manera muy especial al momento de elaborar nuestros planteos, porque es un instrumento, una herramienta superadora de incluso la Constitución Nacional y la de los pactos. Esta presunción de inocencia debe ser claramente defendida, y el estado de inocencia de la persona también, y despejar o aventar cualquier duda acerca del valor de esta presunción, sobre todo si tenemos en cuenta o en consideración que aquellos sistemas que han pretendido dejarla de lado o desvirtuarla son aquellos sistemas absolutamente antigarantistas y que están en contra de la libertad de las personas, como los que primaron en la Europa de los años 30 hasta el 45, en países como Italia o Alemania, en la que autores como Ferri o como Mazzini o como Carl Schmitt decían que en realidad la presunción de inocencia no existía. Y el silogismo que ellos construían era que ¿cómo va a existir la presunción de inocencia si es que el Estado le inicia a una persona un proceso
lo sienta en el banquillo de los acusados, lo obliga o lo invita a declarar, le formula prueba y le formula cargo, entonces en realidad la presunción de inocencia no existe. Entonces, si desterramos definitivamente la idea de un Estado totalitario, antidemocrático y que está en contra de las libertades, debemos defender a rajatabla esta presunción de inocencia. Esta presunción de inocencia en la Argentina ha sido construida no solamente con la sanción de las constituciones que conocemos hoy, sino también con lo que significa o representa el valor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es una discusión que realmente tiene un periodo de tiempo bastante largo de anterioridad, porque en el año 1871 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había hablado y había referido la necesidad de sostener la inocencia de las personas hasta el dictado de un fallo. En el año 1871, luego en el año 1900, otra vez la Corte se vuelve a expedir sobre este punto y crea lo que en aquel momento se llamó la llamada presunción de inculpabilidad. Es decir, que estamos hablando de una discusión que tiene más de un siglo y que ha sido debatida en nuestros tribunales, sobre todo en la Corte Suprema, desde hace más de un siglo. El sistema se ha ido fortaleciendo, la presunción de inocencia se ha ido fortaleciendo y se ha ido delineando. Y en este sentido ha habido fallos que son señeros y no pueden dejar de mencionarse cuando analizamos esto, ni cuando los abogados efectuemos nuestros pedidos. Así tenemos, por ejemplo, el fallo plenario de la Cámara Nacional Criminal y Correccional del año 2008 en la causa Díaz Besone. Allí fue donde esta Cámara, con votos como los de la doctora Ángela Ledesma, indicaron de manera categórica que la consideración aritmética, la consideración matemática de la posible imposición de una pena no es el criterio que se debe usar para la aplicación de la llamada prisión preventiva, sino que además de ese criterio debemos conjugar la posibilidad de la existencia o no de los llamados riesgos procesales. Los riesgos procesales que sabemos que son el entorpecimiento de la investigación o la posibilidad de la fuga del acusado. Este fallo, además del fallo de Díaz Besone, vino acompañado por otros pronunciamientos, a mi criterio muy importantes y necesarios de conocer, como son, por ejemplo, el de Gabriel Loyo Freire, que es un caso ocurrido en la provincia de Córdoba y finalmente decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde lo destacable del fallo es que receptó el valor de la presunción de inocencia, aún a pesar de que el imputado en la causa ya había sido condenado, y pese a la condena sostuvo su libertad amparado en la presunción de inocencia. Creo que el fallo de esta persona, Gabriel Loyo Freire, que luego motivó en la provincia de Córdoba la modificación del Código Procesal Penal, es otro jalón, otra posta importante de valor para recetar lo que es el principio de inocencia. A esto le podemos añadir, además, sin ánimo de ser exhaustivo en esto, Bárbara Ruy, con el fallo del doctor Dona, en donde no solamente se hace referencia al principio de inocencia, sino que además se lo vincula con la concepción que el magistrado pueda tener del Estado, si tiene la concepción democrática o autoritaria. El fallo de Erika Napoli también es otro fallo muy importante que los colegas deberíamos tener presente al momento de analizar estos pedidos de cese de detención o de cese de prisiones preventivas. En lo que se refiere a la provincia de Jujuy, particularmente a lo que es nuestra jurisprudencia, el Tribunal Superior de la provincia ha tenido una actitud, yo diría que levemente inclinada al respeto
de esta presunción de inocencia, pero los fallos no han sido categóricamente uniformes en este sentido. Y voy a, en este sentido, ser más concreto citando algunos fallos de características vinculadas a la valoración del concepto de la prisión preventiva que han sido dictados por el Superior Tribunal de Justicia, en los que podemos ver que efectivamente en su mayoría han respetado este valor y la provisoriedad de la prisión preventiva y de la medida cautelar, pero en otros supuestos no ha sido tan así. Y en tal sentido quiero ser textual en esto para que los colegas en su momento puedan luego buscar ellos por sí mismos esta jurisprudencia. Tenemos, por ejemplo, el libro de acuerdos, lo que conocemos LA número 57, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el tiempo de detención y cese de prisión preventiva, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy de fecha 16 de enero del 2014, en el que el Superior Tribunal de Justicia expresó de una manera clara y en mi criterio de un modo jurisprudencialmente sumamente acertado lo siguiente: cuando la prolongación de la medida cautelar excede el plazo y se argumenta en términos de gravedad del delito o severidad de la pena, se termina asimilando de manera inconstitucional los dos niveles de responsabilidad, lo que se refiere a la posibilidad de la responsabilidad personal del sujeto que es declarado culpable y la posibilidad de asegurar el riesgo frente a eventuales peligros. Es decir, la Corte de Jujuy nos está diciendo en este fallo que no debemos confundir los criterios sustancialistas de los criterios procesalistas con los que se maneja la prisión preventiva. Este fallo, como otros que también ha dictado el Superior Tribunal de Justicia y que considero útiles para los colegas de Jujuy, han referido lo mismo. Se puede ver, por ejemplo, el libro de acuerdos número 1, folio 1.3, número 1, del 3 de mayo del 2016, donde dice que la prisión preventiva no es un anticipo de pena, no basta invocaciones genéricas y abstractas de peligro procesal de la investigación. Es decir, la justicia de la provincia de Jujuy también ha tomado posición respecto de esta llamada prisión preventiva. Lo que resultaría sumamente importante es que definamos, siempre lo repito, a mi criterio es cuál es el propósito de la prisión preventiva, cuál es la utilidad que tiene la prisión preventiva, porque seguramente la creación de una institución de esta naturaleza responde a una finalidad, no es caprichosa. Bien, la respuesta es muy sencilla, o por lo menos conocida. La finalidad del dictado de la prisión preventiva debe ser la de asegurar los fines del proceso, de la posibilidad de terminar los juicios y de no frustrar la realización de estos juicios. Ahora, no necesariamente es el encierro el que garantiza la realización de un juicio o la no frustración de un proceso. Muy por el contrario, muchas veces el encierro termina siendo injusto porque se termina aprehendiendo a una persona que luego, a lo mejor en el debate, es declarada inocente. Y siempre es posible sustituir. El Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy establece mecanismos de sustitución alternativos, es decir, existen otras posibilidades de garantizar la realización del proceso. Y los establece y los explica y los señala. Yo creo que la interpretación sistemática de nuestro Código Procesal Penal, si lo analizamos como un sistema, nos da la pauta de que es posible cumplir con todas las finalidades del proceso con el imputado en libertad. Incluso, digo más, si hacemos un análisis sistémico, vamos a ver cómo incluso en Jujuy hasta la posibilidad de que una persona condenada cumpla con el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque si leemos los capítulos vinculados a las cauciones, que no me quiero equivocar el número de artículos, pero creo que arranca en el 333 al 336, establece la posibilidad de que va a cesar la caución o se va a terminar la caución cuando la persona se presente a cumplir con la pena que le ha sido impuesta. Si el artículo refiere que la persona
va a presentarse a cumplir la pena impuesta, bien, eso quiere decir que ya ha sido condenada. Y si ha sido condenada y se presenta, quiere decir que estuvo en libertad sobre la base del sistema de caución. Debemos fortalecer este aspecto. No nos debemos olvidar también la necesidad de que otras oficinas tomen vuelo propio y sirvan a los fines de que el imputado permanezca en libertad. Y en este sentido, por ejemplo, en Jujuy tenemos un patronato de liberados y encausados que debería ser la persona o el organismo o la oficina de vigilancia del imputado en libertad, y que hoy es meramente una figura decorativa y que solo cumple algún fin social para cuando algún interno penado ya ha cumplido la gran parte de su condena y está fuera. El Patronato de Liberados y Encausados de Jujuy es una institución que tiene hasta una previsión de que funcione en los municipios. Yo no conozco ningún municipio, ni el día de hoy, que haya establecido una oficina de Patronato de Liberados y Encausados. Entonces, la posibilidad de control de una persona colocada en situación de libertad porque ha cesado su prisión preventiva es objetivamente menor que la que verdaderamente le correspondería. Me parece que no podemos tampoco dejar de olvidarnos en la interpretación que hacemos de los fallos y la jurisprudencia y las referencias de carácter internacional, porque el sistema internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ido jalonando también con diferentes pronunciamientos cuáles son aquellas situaciones en las que efectivamente no se puede mantener a una persona detenida cuando no existe ese riesgo, o bien incluso existiendo ese riesgo, como dice nuestro código, que aunque existe el riesgo pueda ser neutralizado, permanezca en libertad. Acá quiero hacer una referencia directa y explícita a los sistemas que hoy están funcionando en Jujuy. Hoy en Jujuy tenemos prácticamente en funciones 3 códigos de procedimientos penales. Tenemos el Código de Procedimientos Penales, Ley 5.623, tenemos el Código de Procedimientos Penales 3.584 del año 78, tenemos el Código Procesal Penal Federal, en algún momento convivió con el Código Procesal Penal Nacional, es decir, eran 4, y no quiero exagerar, pero también tenemos un sistema de procedimiento penal para menores, es decir, que Jujuy es una provincia que quizás podríamos decir con algún tono de exageración que tiene 5 códigos procesales penales vigentes para un mismo esquema geográfico y para una misma categoría de personas. Esto no puede continuar así. Es absolutamente necesario que el Superior Tribunal de Justicia o que la legislatura, sobre todo en el ámbito de lo que es el juzgado de instrucción de causas o de juzgado de causas residuales, analice la legalidad con la que se maneja el juzgado. Este juzgado lleva casi 11 años de vigencia o de funcionamiento cuando estaba previsto que sea para 2 y cuando investiga causas que arrancan en el año 2000, 2005, 2007 y lleva personas detenidas por hechos ocurridos en el año 2010, las detiene en el año 2020. Cuando han ocurrido hechos en el año 2007, los detiene en el año 2016. 9 años con posterioridad a la ocurrencia de los sucesos. Y son causas concretas, con nombre y apellido, con personas físicas que han padecido esta detención. ¿Cuál es la posibilidad de fuga de una persona a la que se le acusa la comisión de un hecho en el año 2007 y se la detiene en el año 2016? ¿Cuál es la posibilidad de entorpecimiento de investigación? ¿Y cuál es el criterio con el que el magistrado y el fiscal aplican la prisión preventiva en estos casos cuando los hechos han ocurrido 10 años para atrás? ¿Cuál es la presunción de fuga? ¿Cuál es el peligro o el entorpecimiento que puede existir en esto? Yo creo que es necesario que los abogados de Jujuy, y este es uno de los motivos de participación en este taller, analicemos cuál es la constitucionalidad, cuál es
el apego a la convencionalidad que tiene este juzgado, que sigue actuando y que luego de casi 10 años, 15 años de ocurridos los hechos, dispone de prisiones preventivas. Quiero significar también que a raíz de analizar la jurisprudencia nacional, resulta muy importante que a los fines de mejorar la institución en la provincia incorporemos aquellos datos que nos ha suministrado la jurisprudencia nacional, como por ejemplo nos lo ha suministrado en fallos como el denominado Berbisky del año 2005, en donde a mi criterio lo más importante que dijo ese fallo fue la necesidad de derribar las asimetrías procesales que existen en las provincias, vinculándolo a esto con la garantía de la igualdad. Es muy importante porque, si bien es cierto que cada provincia dicta su propio ordenamiento procesal en función de su autonomía, porque las provincias no son soberanas, pero sí son autónomas, no puede ser que, sin embargo, enancado en esa autonomía, exista tamaña desigualdad entre personas de una misma, no solo república, sino de una misma provincia, de una misma región geográfica y hasta de una misma identidad en cuanto a la provincia se refiere. Y esto lo digo porque ha sido sancionado el año pasado y ya está en vigencia el Código Procesal Penal Federal de la Nación, el cual ha hecho una tarea de poner de forma positiva aquellos aspectos que Díaz Besone había perfilado en su momento al resolver el plenario. Prácticamente en 11 incisos ha colocado cuáles son las posibilidades de atemperar el régimen de la prisión preventiva. Habló, por supuesto, de las cauciones personales, reales, habló de la necesidad de que queden las personas a cargo de las instituciones, habló de la posibilidad de que hayan detenciones domiciliarias y colocó finalmente en el último inciso la prisión preventiva realmente como la última de aquellas alternativas. Eso en el ámbito penal federal. En el ámbito provincial, nuestro código, siendo de casi 8 o 9 años antes que el penal federal, también contemplaba sistemas alternativos, es decir, extractos cementados previo al dictado de la prisión preventiva. Lamentablemente, no se han aplicado. Las resoluciones judiciales de parte de los magistrados de control y de parte, muchas veces, de las cámaras, consideran que la convencionalidad, que las normas de la Constitución son cosmética jurídica, son soft law, derecho que queda bien decirlo, pero que es inaplicable o que no se aplica directamente. Creo que contra esto tenemos que combatir los abogados y decir que las normas, los tratados internacionales, desde Arancibia Clavel, que lo dijo ya la Corte en el año 2004, son plenamente operativos y no necesitan reglamentación de ninguna clase. Probablemente muchos de nuestros magistrados, y yo me incluyo también, por una cuestión etaria, al momento de la formación de grado, es decir, al momento de realizar los estudios, terminar los estudios de nuestras carreras universitarias, los pactos internacionales no formaban parte del derecho positivo argentino, como están ahora en el artículo 75. Y de allí tal vez venga cierta resistencia en su aplicación como norma positiva. Pero los abogados de Jujuy debemos necesariamente hacer este recuerdo a la magistratura y decir que la construcción de la prisión preventiva no puede ser sobre la base de la literalización, la consabida frase que para todos los abogados del Foro de Jujuy es archiconocida, de que no se han modificado las circunstancias fácticas, jurídicas y lógicas que determinaron la detención, y eso lo dicen casi después de 2 años o 1 año de investigación. Si no se modificaron las condiciones, entonces eso es atribuible al Estado, eso es culpa del Estado, pero no puede ser culpa de la persona que está detenida. Entonces, la prisión preventiva necesariamente es prisión exclusivamente por riesgo procesal,
exclusivamente por la posibilidad de que esta persona entorpezca o se fugue. No puede haber otra posibilidad u otra alternativa. Lo que quiero señalar entonces, ya para ir terminando y como corolario de todo esto, es que quienes trabajamos el día a día con las personas que están detenidas, nos muestra la necesidad de que realmente pensemos en agilizar el sistema, porque la discusión sobre la prisión preventiva tiene toda actualidad a partir de la mora de los procesos. Al ser lerdos los procesos penales, obviamente la discusión de la prisión preventiva va a seguir siempre vigente y debemos aspirar a que cada vez lo sea menos, a que cada vez lo razonable sea un juzgamiento que termine rápidamente con el proceso penal. Y debemos también combatir aquella idea que pulula por los medios, que cuenta con mucha prensa, que tiene que ver con que la libertad es impunidad. Si hay libertad, si se da la libertad a un imputado, entonces quiere decir que la justicia no funciona. Que es una idea acendrada de muchos de nuestros magistrados que para evitar la crítica social o periodística, muchas veces, aún frente a la posibilidad de otorgar una prisión preventiva, resisten la aplicación de esta medida. Entonces, digo, a los abogados del foro, pensemos en el fallo Berbisky y la posibilidad de que no existan las asimetrías procesales. Pensemos en el fallo Díaz Besones y pensemos en la norma del Código Procesal Penal Federal de la Nación. Pensemos en el derecho a la igualdad de la aplicación de las normas más benignas. Pensemos en nuestro propio sistema que establece métodos alternativos de prisión preventiva. Pensemos en fortalecer las instituciones que deben controlar esa prisión preventiva. Entonces, a partir de ahí, tendremos una respuesta que hará más operativo todo nuestro código, todo nuestro artículo 29 y todo lo que se enlaza, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, el 13, el 16, el 17, el 18, el 304 y el 305 del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy. Quiero, en definitiva, entonces exhortar a los colegas del foro, a los que han tenido la amabilidad de escucharme, que cuando planteemos la necesidad de reformular el pedido de liberación para nuestros clientes, lo analicemos desde esta perspectiva, de los ángulos internacionales, nacionales, la normativa federal y lo que dice nuestro propio Código de Procedimiento. ¿Qué es lo que debemos postular para la libertad? Que dejemos de lado el criterio aritmético o matemático de la pena, que apuntemos a la posibilidad de un proceso penal más ágil, que es en definitiva ese progreso de la institución el que nos va a servir a todos los jujeños, en particular, el día de mañana. Esta era la idea que quería deslizar, que quería aprovechar en este espacio que me brinda el Colegio de Abogados de Jujuy. Y bueno, aprovecho para agradecer a todos los colegas la atención. Espero que si alguna idea sirve, ojalá la podamos discutir y que podamos el día de mañana encontrarnos con un procedimiento más ágil, que es lo que en definitiva hace a la libertad de las personas y al ejercicio de nuestra profesión. No tengo nada más que agregar, me despido de todos muy amablemente.